Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente. El 9 de mayo a las 21:30 en el Teatro Argentino, los mercedinos vamos a tener la posibilidad de ver una obra de teatro única. Me atrevo a decir única e irrepetible, con un actor que es realmente maravilloso, director teatral, dramaturgo, docente, que ha tomado una obra de la literatura universal y un personaje más que atractivo de dicha literatura para darle vida, pero no solo a él, sino a todos los personajes de esa obra. Quien va a subir al escenario de nuestro teatro argentino es Pompeyo Audibert, que va a protagonizar Habitación Macbeth. Y lo tengo en línea para saludarlo y hablar con él de esta maravillosa experiencia que nos va a regalar próximamente. ¿Cómo te va, Pompeyo? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, un gusto estar contigo y con toda la audiencia. Igualmente para mí, un placer. Bueno, ¿cómo surge la idea de hacer Habitación Macbeth? Surge de una vieja fantasía de juventud. Cuando empecé a hacer teatro, me apareció prontamente la sospecha de que en la actuación había lugar para más que un personaje, que el actuar es un fenómeno muy misterioso en donde uno suspende su identidad y en general la clausura con una identidad ficcional que dice ser un personaje X. Pero yo cuando actuaba sentía que también había como una zona poética de mi estructura identitaria que se ponía de manifiesto y que yo ahí ponía un personaje y bueno, y siempre sospeché que podía ser una obra, yo, con mi cuerpo, toda la obra, una obra donde pudieran pasar a través mío todos los personajes, porque esa es una aventura muy excitante en la actuación. Y he hecho obras en donde he tenido que cambiar de personaje en algún pasaje, siempre aparecen algunos textos donde uno hace ese movimiento de ir cambiando, y eso me producía mucha excitación. Entonces, a lo largo de toda mi vida, siempre tuve la fantasía de que eso se podía hacer. Y fue cuando llegó la pandemia y me tuve que recluir en mi casita de Mar del Sur, que esa idea se me volvió muy intensa y muy necesaria de llevar adelante, porque estaba totalmente atrapado en esa clausura introspectiva en la que estábamos toda la humanidad. Yo, en mi caso, en una casita de Mar del Sur, en el campo y el mar. Y ahí volví a esa idea y decidí llevarla adelante. Y para eso busqué una obra que fuera universal, como lo era el momento de la pandemia en el que estábamos, y una obra que de algún modo también pusiera de manifiesto estas condiciones sobrenaturales de la identidad, esa circunstancia misteriosa que es la identidad que uno dice ser y que uno sospecha que también hay otros, hay otras fuerzas que lo impelen, a veces a hacer cosas contradictorias con quien uno cree ser. Y me pareció que Macbeth era la obra apropiada para eso, una obra mítica del teatro universal, en donde su protagonista sufre, a través de la visita de unas brujas, una transformación identitaria muy notable, donde aparecen fuerzas sobrenaturales que lo tuercen y lo cambian, lo vuelven lo contrario a lo que él creía ser, lo implican en un camino criminal y compulsivo. Entonces, bueno, en ese invierno de la pandemia me dediqué a la adaptación de la obra y luego en largas caminatas por la playa a la memorización del texto y luego también en el living de mi casita de Mar del Sur a ir componiendo los distintos personajes con mi cuerpo, con las voces que iban apareciendo allí. Y finalmente, en la casa del músico, ya cuando volví a Buenos Aires al final de la pandemia, en el living de la casa del músico que me acompaña, Claudio Peña, hice la puesta en escena. Fue todo un trabajo solitario, salvo cuando llegué a la casa del músico,
pero me pareció que debía ser así, un trabajo gestado en la soledad, un trabajo donde la dirección fuera mía, la adaptación, hice hasta las luces, la escenografía es muy básica, un trabajo primitivo, como una teatralidad muy de origen. Y de inmediato cuando la estrenamos sucedió algo muy impactante con el público la abrazó, la crítica, los premios, bueno, todo el derrotero que tuvo esta obra desde que se estrenó hace 5 años hasta hoy, en donde estamos llenando el Teatro Metropolitan todavía hoy. Aparecieron viajes y estas visitas a distintas partes del país. A Mercedes ya es la segunda vez que vamos. Así que esta es la gestación de la obra, una vieja fantasía de juventud y una circunstancia extraordinaria como la pandemia que permite que esa fantasía, que si no hubiera sido fácil para mí asumir este trabajo, se produzca. De todos los personajes que tuviste que componer y a los que tenés que darles vida, ¿cuál fue el que te ofreció mayores dificultades, tanto en la adaptación como en la apuesta? Yo diría que el mismo Macbeth, el personaje de Macbeth, me llevó como más tiempo, pero a la vez fue gozoso esa dificultad, fue gozosa en la adaptación, por ejemplo, donde empezaron a aparecer también intertextualidades, quiero decir, textos de poetas que yo llevo en mi memoria, que venían al pie de la adaptación y se ponían ahí, ¿no? Ciertos textos que me ayudaban a intensificar algunos pasajes, si es que fuera necesario intensificarlo a Shakespeare, ¿no? Pero sí a ponerle como una dosis poética de mi parte, venida de esos poetas que yo conozco. O sea que ahí fue bastante trabajoso toda la articulación de esos textos poéticos que yo ya traía conmigo con los de Shakespeare, ponerlos en una sincronicidad, ¿no? Para que hablen juntos, cosa que finalmente creo que se logró muy bien. ¿Cuáles son los poetas a los que acudiste para intertextualizar? Hay varios poetas. Por un lado está Enrique Molina. Ajá. Por otro está Ramponi, es un poeta mendocino, Jorge Enrique Ramponi, que tengo mucha poesía de él dentro mío y siempre aparece en las adaptaciones. También Olga Orozco. También hay textos de Thomas Bernhard, que es un novelista y también es poeta austríaco. Hay textos hasta de Ezequiel Martínez Estrada, que es un autor, un ensayista crítico, que es muy interesante y que me ha aportado muchos textos. O sea que hay incluso textos hasta de Beckett. Esos autores han desembocado en la adaptación. Y después también la composición del personaje, que me llevó bastante tiempo. Pero sí, también es muy lindo el personaje de Lady Macbeth. Ahí va a llegar. ¿Cómo te las habías ingeniado con Lady Macbeth? Porque bueno, evidentemente Lady Macbeth, dentro del transcurso de la obra original, aparenta ser el factotum que va a mover la mano asesina de Macbeth hacia el rey, ¿no? Así que, además, meterse también en la piel de una mujer, y no una mujer sencilla como es Lady Macbeth, me imagino que te tiene que haber dado, desde el punto de vista de la interpretación, bastante trabajo, ¿no? Absolutamente, sí, absolutamente. Es un personaje fascinante, tal vez el personaje central de la obra, porque cuando Macbeth llega de la batalla y ha sido ya visitado por las brujas, ya llega con esa idea del poder, ella ya está esperándolo, dispuesta a abonar esa tendencia y a precipitarla. Y es un personaje muy contradictorio, lleno de sensualidad también y de oscuridad. Y sí, me costó mucho llegar al calce justo de la composición para que no fuera un personaje, una maqueta, encontrar como una zona en mí que pudiera dar cuenta de ella, y eso cuando se logró fue muy placentero y muy sorprendente, porque cuando lo hago ahora al personaje, me llama la atención lo que está, es como si fuera una posesión, como si uno estuviera poseído por un ser, por una entidad, una fuerza, y no pudiera más que testificar eso, que se da de una manera autónoma. Eso me pasa, que es un personaje que se resuelve como si fuera
como si ya existiera y simplemente se posara sobre mí y me usara de vehículo. Es raro eso, porque en la actuación en general uno es el que impele esas fuerzas y el que las define cuando está sucediendo y toma decisiones. Sin embargo, con Lady Macbeth es como si el personaje realmente fuera preexistente y tomara mi cuerpo. Así que es muy gozoso también para mí llevarlo adelante, ¿no? Esos diálogos que tienen ella y él, que pasan los dos por mi cuerpo en un ritmo medio frenético, sucede algo muy maravilloso, que es eso, que el diálogo se empieza a producir entre dos personajes. Yo casi que soy testigo de eso a esta altura, digo, en que ya tengo el texto tan sabido y que todo sucede con tanta fluidez. Porque si hay algo que es interesante del paso del tiempo con una obra, es que se va asentando tanto la mecánica, la letra, todas las cuestiones técnicas, que el hecho artístico se vuelve más y más curioso, poético, orgánico, interesante, ¿no? Potente. Uno se puede entregar sin miedo a ningún error a esas vicisitudes y eso produce un impacto también en el público muy notable. Es decir, que vos, dentro tuyo, haces una catarsis que se la mandás al público para que él haga la suya, ¿no? Es tremendo lo que pones en escena y en marcha. Nunca mejor expresado, tal cual, es cierto. Hago una catarsis dentro mío y esa experiencia de autoconocimiento o de trascendencia de mi ser en la actuación, de roce con la estructura misma de mi presencia a una escala no cotidiana, se vuelve también una fenomenología que atraviesa esa cuarta pared e impacta sobre el público, que también hace lo mismo, porque el público se pone muy de acuerdo en esa en esa convención que se plantea y se entrega a ella y queda como suspendida también su propia identidad yoica y pasa a esa zona de estructura que se aventura en esas circunstancias, a esos episodios, y queda muy conmovido también en esa misma dirección. Es cierto lo que decís, es algo que pasa en el escenario como fenomenología de la identidad y en el público también. Ahora, dificilísimo para hacerlo. Yo estaba pensando mientras vos me decías, ¿no? Pirandello escribió 6 personajes en busca de un autor. Ahora vos estás haciendo desde la actuación, estás haciendo 6 u 8 personajes, pero desde la actuación, ¿no? Lo cual es un desafío enorme para un actor, porque además no son personajes poco conocidos, son personajes conocidos de la literatura universal. Cualquier falla o cualquier sobreactuación puede, como bien decías vos, terminar haciendo el personaje una maqueta y darle vida y credibilidad a eso. Me imagino que te debe dar un trabajo enorme desde el punto de vista físico primero y desde el punto de vista emocional ni hablar, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Me costó mucho llegar como al punto en el que yo ya sentía que el trabajo era real, que lo que sucedía ahí eran los personajes, que no había ninguna impostación, y el costo energético y físico de llevar adelante 1 hora 40 en esa intensidad, con esos cambios, con esas potencias dramáticas que se manifiestan allí, es enorme, y por lo tanto tengo una vida orientada a la función. Yo hoy, que es miércoles, ya estoy pensando y enfocándome en la función del viernes, que sé que va a venir, voy para allá. Toda mi vida está organizada en ese sentido, mi alimentación, hago gimnasia, tengo una vida muy, muy cuidadosa de no entrar en conflictos, en cuestiones que después me puedan distraer. Tengo que estar ahí como si fuera un monje, situado en la mejor condición posible para que eso suceda a una escala como a mí me gusta, ¿no? Que no hayan altibajos, que la función tenga un promedio muy elevado, que siempre esté por encima de un punto y pueda incluso ir escalando novedades, porque van cambiando con el tiempo ciertas posiciones muy sutilmente, pero la obra va produciendo cambios. Hay gente que la vio
hace 4 años que la vuelve a ver y nota diferencias enormes. Dice, está muy cambiada, y yo no me doy cuenta porque eso va sucediendo muy de a poco. Claro. Hay como una escalada hacia nuevas orillas de la obra, nuevos horizontes que la obra va planteando en la forma de ser representada también, y por lo tanto en los sentidos que empieza a manifestarse también, porque es como una cantera de sentidos Shakespeare que no se agotan, siempre aparece algo más, una novedad significativa que no estaba a la vista y que estaba yacente, y que las nuevas formas de llevarla adelante las permiten hacer aparecer. Así que toda esa experiencia también es muy gozosa para mí, porque la obra no deja de crecer lenta y constantemente. Una maravilla, ¿no? Realmente ahora pensaba, Macbeth va a cometer probablemente el crimen más aberrante que puede cometer un ser humano, porque va a matar al rey, que es el representante de Dios en la tierra. Es decir, esa daga va a matar nada más y nada menos que al rey. ¿Cuánto tiene una obra que se escribió en el 1600, siglo XVII, de actualidad con el mundo en el que vivimos hoy, donde no hay reyes, pero hay otras sombras, otras zonas oscuras que envuelven continuamente a la humanidad? Bueno, esto es lo que vos también expresaste, tal cual. Esa es la gran metáfora de Shakespeare. Hay sombras oscuras que envuelven a la humanidad, que la digitan desde atrás, desde zonas dorsales también, y que son las que impelen al poder, a su compulsión, a las compulsiones criminales en las que se manifiesta lo humano hoy. Yo supongo que las grandes élites que dominan el mundo están siendo de algún modo intervenidas o visitadas por estas fuerzas oscuras e impelidas a estas acciones de la política internacional que se vuelven criminales. Esta sospecha que uno tiene de estar siendo parasitado por esas fuerzas. Creo que lo humano está en discusión con esas fuerzas que no son humanas desde hace miles de años, y que algo de la virtud de la obra de Shakespeare y de su teatro es de algún modo señalarlas como esa trastienda de lo humano, como esa zona, como esas brujas que le aparecen a Macbeth, ¿no? Esas zonas, esas fuerzas sobrenaturales que impelen al crimen y a la desnaturalización del ser. Yo creo que esa es la gran actualidad que nunca pierde vigencia, porque siempre están. Siempre el ser humano está en esa posición contradictoria. Siempre hay guerra, siempre hay crimen, siempre la escalada hacia el poder se vuelve como una cuestión imposible de parar. Siempre aparecen las personalidades que se dan vuelta como un guante, el fenómeno del converso. Y hoy en día, más que nunca, porque la humanidad está casi, diría, al borde de la extinción, con todos estos sucesos que suceden en Europa, con toda la perspectiva de una guerra nuclear, todo eso, que también sigue siendo lo mismo. Son las fuerzas esas, ominosas, que están en una yacencia invisible, en un plano de irrealidad aparentemente, no están al alcance, pero que constantemente nos afectan y nos desvirtúan y nos llevan por caminos desventurados. Así que creo que esa es la gran actualidad transhistórica que atraviesa todas las épocas de la obra de Shakespeare, como también del teatro griego, que habla mucho de eso también. Claro. Creo que esa es la universalidad de esos textos. Sí, el teatro griego nunca deja de sorprender y nunca deja uno de ir a brevar en él, ¿no? Porque yo creo que con el teatro los griegos lograron todo, ¿no? Después de eso no hay nada más. Hay sobreescritura, pero digo, todo lo más abyecto y lo más sublime del ser humano lo pusieron en escena los griegos, ¿no? Sin lugar a dudas. Absolutamente. Sí, Seguro. sí. Como diría Borges, todos somos griegos en el exilio. Seguro. Pompeyo, un enorme placer hablar con vos. Voy a ir a ver la obra, estoy ansiosa de verla. Sí, bueno, soy una
fanática del teatro, me encanta, para mí no hay arte de la actuación más puro y más sublime que el del teatro, porque es donde el actor realmente no tiene ningún parapeto, ¿no? Está ahí, despojado de todo y a merced del público. Así que creo que va a ser una noche maravillosa y emocionante al mismo tiempo. Y bueno, te deseo lo mejor y muchas gracias por traer a Mercedes este regalo hermoso que nos vas a dar el próximo 9 de mayo a las 21:30 en el Teatro Argentino. No, muchísimas gracias a vos y nos vemos por allá después de la función, espero poder cruzarnos. ¿Cómo no? Va a ser un placer darte un beso y bueno, en algún otro momento si podemos tener otra charla, aunque sea en privado, me encantaría porque aprendo mucho escuchándote y veo que sos una persona de una creatividad asombrosa, ¿no? Así que es fantástico poder hablar con vos. Te mando un cariño muy grande. Muchas gracias, un abrazo enorme. Nos vemos sigas pronto. Muy bien, hasta luego. Estuvo con nosotros Pompeyo Audibert, que presenta Habitación Macbeth, que va por su 5ª temporada consecutiva en el Teatro Metropolitano, y el 9 de mayo a las 21:30 viene a Mercedes. No se lo pierdan, creo que va a ser un espectáculo único e irrepetible. Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente.